Le dije que presentaríamos en este momento la versión completa del mensaje de Angélica Rivera ayer por la noche, pero tenemos oportunidad de hablar antes de eso con el vocero presidencial, Eduardo Sánchez. Está en la línea telefónica y te agradezco que estemos en contacto. Eduardo, buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Gracias, Eduardo. Bueno, el primer tema que evidentemente merece tu opinión y tu comentario es lo que acabo yo de decir. Yo acabo de mencionar que me preocuparía que al presidente Peña Nieto le parezca que tareas periodísticas puedan tener propósitos o efectos desestabilizadores, tal como entendí que dijo el día de ayer en este mensaje que acabamos de reproducir en sus partes más importantes, y en donde Peña Nieto pues está diciendo que otro tema que quiere abordar, lo leo para que tú lo comentes, otro tema que quiero abordar y del que soy sensible y no sé si esté vinculado a esto que pareciera un afán orquestado para desestabilizar y por oponerse a un proyecto de nación en días recientes, y justamente cuando emprendía la gira de trabajo surgieron señalamientos sobre la propiedad de mi esposa. Los señalamientos que surgieron pues fueron evidentemente los que están contenidos en el reportaje especial que le llamamos La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y a mí me preocupa, Eduardo, y lo dije al aire, que el presidente de México pudiera asociar o esté asociando, o me da idea que está asociando, una tarea periodística con un afán orquestado de desestabilización. ¿Qué me dices tú, Eduardo? Con mucho gusto, Carmen. Mira, sí lo escuché tu comentario y por eso pedí la oportunidad de salir al aire. Mira, aquí tengo en mi poder la versión estenográfica de lo dicho ayer por el presidente de la República en Cuautitlán, Estado de México. Y me gustaría referir en contexto algunos párrafos que aluden a lo que nos está señalando. Habla en uno de estos párrafos, dice, pero también hemos advertido que al amparo de este dolor, se refiere al dolor de las personas, de la comunidad y de todos los mexicanos en torno a la desaparición de los 43 estudiantes, que al amparo del sufrimiento, y continuó la cita textual, de los padres de familia, que al amparo de esta consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror que de acuerdo a la investigación se tuvieron en Iguala, hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas. Y continúa, protestas que, a veces, no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando. Más adelante señala que sin duda han afectado intereses al referirse al proceso de reformas emprendido por este gobierno, de lo que muchos tienen y de otros que se oponen al proyecto de nación. Continúa 2 párrafos abajo. Siguiente tema que quiero abordar y del que soy sensible, y no sé si esté vinculado a esto, que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. En días recientes, y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Más adelante dice lo siguiente: sobre este tema en particular, se refiere a la casa de su señora esposa. Es claro que es un tema de la mayor sensibilidad, porque este no es un tema que atente contra el gobierno. Repito, porque este no es un tema que atente contra el gobierno. Es un tema que pone en señalamiento al presidente de la República y a su familia. Y continúa, por eso mi interés, mi claro interés de orden prioritario, de dejar aclarado ante la sociedad mexicana cómo ha sido y cuál es el patrimonio que tiene el presidente de la República. Yo creo que, Carmen, que estos párrafos le dan un contexto absoluto a lo referido por el presidente de la República. Nuestra indeclinable vocación por respetar todas las expresiones, la libertad de expresión, y la que tienen también los ciudadanos pues, en sus diferentes formas para expresar sus puntos de vista, sus inconformidades y lo que tengan que expresar siempre dentro del marco de la ley, como es este caso. Entiendo entonces, Eduardo Sánchez, que el vocero del presidente está planteando lo que tú mismo le contestaste a Carlos Loret de Mola en Televisa hace unos días, cuando te preguntó sobre qué veían en este reportaje y tú dijiste interés periodístico. Así es. ¿Podría decir que Peña Nieto piensa lo mismo que tú estás diciendo? Yo diría que es exactamente al revés. Yo refiero a lo que el presidente de la República, su pensamiento, y ese es mi trabajo, ser precisamente la voz del presidente de la República.
Entonces, esta idea que queda en la primera frase que yo reproduje, en donde dice que no sabe si el tema de la propiedad de su esposa está vinculado o no con el afán orquestador de desestabilización, ¿eso lo hacemos a un lado? No, no dice eso, Carmen. Lo leo textual. Si quieres lo leemos textual. Lo leemos textual, aquí lo tengo igual que tú. Siguiente tema que quiero abordar y del que soy sensible y no sé si esté vinculado a esto, que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación. O sea, que tiene Cuando cierta dice duda. que esté vinculado a esto, se refiere a los párrafos anteriores que ya leí y que son precisamente a las expresiones violentas que en torno a la desaparición de los estudiantes en Iguala se han expresado por distintos sectores de la sociedad y que desde luego ninguno de los sectores de la sociedad que ha expresado esta violencia pues tiene que ver con los deudos de las personas asesinadas, las 6 personas asesinadas la noche del 23 de septiembre, o los estudiantes desaparecidos. Yo leía un texto el fin de semana que refería a esto y que creo que es prudente también señalar. Es decir, no hemos visto, ni se ha reportado, un solo familiar de las víctimas del secuestro masivo en Iguala le haya prendido fuego a un edificio. Totalmente o de acuerdo. Un camión, Sí. etcétera, ¿no? Déjame cerrar esta parte, Eduardo, y te pregunto del otro. Disipo entonces, dejemos el tema, disipo entonces mi inquietud de que el presidente de México pudiera pensar que la tarea periodística o esta tarea periodística tenga afanes o propósitos o efectos desestabilizadores. Así es. El 10 de noviembre pasado, el presidente de la República, por conducto de su vocero, quien habla en esta ocasión, lo expresé con toda claridad a pregunta expresa del periodista Carlos Loret de Mola. ¿Qué ven ustedes en esto? Respuesta: interés periodístico que debo informar y que es mi obligación hacer para cubrir el espacio. Eduardo Sánchez, el presidente Peña Nieto a su regreso de la gira dijo que serías tú el que daría una explicación. ¿Cambiaron de opinión? ¿Por qué? Pues varias razones, Carmen. La primera, déjame dejar al final la más importante. La primera porque se trata de un inmueble, de un privado, es decir, de una ciudadana que es la primera dama, y no es un tema que estrictamente corresponda al gobierno de la República o a información gubernamental. Y segundo, porque la primera dama quiso ser ella misma en persona quien hiciera la aclaración pertinente, y ante ello, pues, y al tener ese derecho por tratarse de un asunto estrictamente privado, pues la primera dama fue la que anoche hizo las aclaraciones del caso. Estrictamente privado es un tema que podemos debatir, Eduardo. Estamos hablando de que se confirma que la propiedad legal de la casa está en manos de un contratista del Estado de México, un contratista que ganó la licitación del tren México-Querétaro, un contratista que ha tenido mucho vínculo y relación con Enrique Peña Nieto, y eso es un tema que coloca el asunto en un territorio del conflicto de interés. Sobre el tema del conflicto de interés que este caso arroja, ¿qué dice Eduardo Sánchez? Bueno, primero que coincido contigo que este es un tema que vale la pena debatir y creo que este es un buen momento para hacerlo. A ver, en primer lugar se trata de un inmueble dentro del patrimonio de una persona que no es servidor público y es la señora Angélica Rivera de Peña. Ese sería el primer fundamento para que yo pueda calificarlo como un tema de su interés privado. Segundo, del tema del conflicto de interés creo que vale la pena hacer varias precisiones. En primer lugar, la señora Angélica Rivera no es funcionario público y por lo tanto no tiene facultades para celebrar contratos a nombre del gobierno de la República. De hecho, el presidente de la República tampoco firma contratos. Las facultades para hacerlo las tienen los funcionarios que las leyes claramente señalan con ese propósito y que desde luego tienen además la responsabilidad, Carmen, de rendir cuentas en los mismos términos que las leyes señalan. Segundo, vamos a ver qué dice la ley con respecto a los servidores públicos y la adquisición de bienes inmuebles. El artículo 8º, fracción 12ª, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que los servidores públicos no podrán obtener bienes inmuebles bajo un precio notoriamente inferior al de mercado. En este caso concreto, la compra se dio en condiciones de mercado. La señora Angélica Rivera, como presidenta del DIF, ocupa un cargo honorario, no percibe ingresos y, como lo he dicho anteriormente, no es un servidor público. Ante la preocupación que algunas personas han expresado
respecto de un posible conflicto de interés, déjame ser muy claro. No existe tal conflicto. Y los hechos lo demuestran. Grupo IGA, esta empresa constructora e inmobiliaria, ha participado en diversas licitaciones de proyectos del gobierno de la República. Pero seamos claros, Carmen, y demos la información completa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la dependencia que ejerce el mayor gasto para construcción de infraestructura, ha firmado hasta este momento más de 6.396 contratos con más de 4.000 empresas. El monto del Programa Nacional de Infraestructura para este sexenio es de 1.32 billones, con B, billones de pesos. De los cuales el monto ejecutado hasta este momento es de 184.000 millones de pesos. De este total, Grupo IGA, únicamente, por lo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha recibido un contrato por 450 millones de pesos. Esto sumado a la construcción y replanteamiento del hangar presidencial, no representa ni el 1% del monto de 184.000 millones de pesos al que me he referido. De manera que aquí destaco dos datos importantes. 6.396 contratos hasta este momento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 4.090 empresas participantes, y Grupo IGA tiene dos. Uno que tiene que ver con el FONDEN, que es este fondo de reconstrucción para casos de desastres naturales, y otro que tiene que ver con el hangar presidencial. ¿El hangar presidencial está a cargo de IGA? ¿El nuevo? El hangar presidencial está a cargo de IGA. ¿Se lo... una empresa filial de IGA. ¿Fue una asignación directa? Es una asignación directa, pero creo que cuando se llaman adjudicaciones directas. ¿Y por qué se decide? Que tienen como propósito, que tienen como requisito, en este caso, 4 postores. Es decir, se hace una invitación a 4 postores. ¿Por qué se justifica, de acuerdo con la propia ley de adquisiciones, el que existe este procedimiento? Porque se trata de una instalación de seguridad nacional. Resulta obvio que las instalaciones que tienen que ver con en donde van a estar albergados los aviones que utiliza el primer mandatario, pues no es una obra que pueda ser manejada por cualquier persona. Entonces la propia ley que expidió el Congreso de la Unión establece la posibilidad de que se haga con este tipo de procedimiento, en donde se invitó a 4 postores. De los 4 postores, este grupo resultó ganador, atendiendo principalmente a 2 criterios. El primero, que esta de las empresas que participaron fue la única que acreditó tener experiencia en el tema aeronáutico y en el tema de construcción. Y segundo, que su oferta económica fue notoriamente mejor que las de las demás empresas. Y bajo este concepto se hizo esta asignación directa. ¿Por qué monto, Eduardo Sánchez? ¿Por el hangar presidencial? El monto, Carmen, lo tenía yo aquí en el... ¿1,000 millones decía Proceso? No te podría confirmar, pero esa es la cantidad que se ha estado ventilando en medios de comunicación. Déjame regresar, Eduardo Sánchez, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hace un momento hablaste de que no pueden adquirir en un precio notoriamente inferior al mercado bienes o servicios. Bueno, aquí déjame preguntarte, nosotros hicimos un avalúo independiente a partir de los planos, de las fotos, de las imágenes y de la información que públicamente pudimos adquirir, y el evaluador independiente que hizo este trabajo profesional le asignó un valor de aproximadamente $7 millones. Finalmente, ¿en cuánto estaría comprando la esposa del presidente este bien inmueble? A ver, primero quisiera yo expresar algunas dudas que tengo respecto del avalúo que hace referencia. Este documento, de lo que se conoce, hay varias preguntas que yo me hago. Primero, ¿quién es este evaluador independiente? ¿Cuáles son sus capacidades técnicas para poder hacer un trabajo como eso? Tercero, ¿cuáles fueron los insumos que tomó en consideración para llevar a cabo este trabajo? Cuarto, ¿cuál fue la metodología, los protocolos utilizados para llevar a cabo este trabajo? Y desde luego, ¿bajo qué condiciones se hizo la contratación de este evaluador independiente?
Esto sería mi primera reflexión. ¿Lo puedes mi segunda reflexión. Un segundito, perdón. Todo eso está contestado salvo el nombre del evaluador que nosotros mantuvimos en reserva a solicitud del evaluador, pero lo que nosotros como medio, como periodistas que hicimos esta investigación, podemos decir que es un evaluador independiente y todo lo que has preguntado está explicado en el documento que se ha difundido, que es precisamente la manera en que llegó a esta evaluación a partir de los insumos públicos disponibles, léase los planos, las imágenes que el propio arquitecto aragonés subió a su sitio, las informaciones de las dimensiones de la casa que están identificadas en el registro público de la propiedad, los elementos que están a la luz pública en este momento y que el propio evaluador especifica en su documento al hacer este cálculo de avalúo con el valor de mercado, con el valor comercial y con los datos específicos de las dimensiones de la propiedad, de los lotes, de los terrenos y de lo que públicamente está a disposición de esta investigación. Eso está contenido dentro del conjunto de documentos que se pueden consultar directamente cuando se accede a la multimedia que se hizo y donde tú puedes ver cada uno de los elementos y documentos que sostienen o sustentan esta investigación. Por eso el tema de que el avalúo de esta manera, bueno, pues está ahí para poder ser consultado y como digo, por razones de confidencialidad que nos solicitó el propio evaluador, hemos reservado el nombre del mismo, pero está todo su documento escrito y podrás comprender que la solicitud que hizo el evaluador independiente pues es comprensible en este contexto de cosas. Sí podemos, como medio de información, en este caso los investigadores que hicimos esta tarea, sostener que se trata de un profesional acreditado para tal tarea. Ese es un tema, bueno, que lo dejamos aquí y que las preguntas que tú formulas creo que se pueden contestar muy claramente a partir de lo que te estoy mencionando del documento disponible. El otro tema que yo te quisiera plantear, Eduardo Sánchez, hablando de la ley, como tú lo dices, así como mencionaste la de que no se puede adquirir por un precio notoriamente inferior al mercado algo que asocia a un servidor público, pues podemos poner ahí en duda si quieres o en discusión cuánto vale una casa así y dejamos ese tema pues en un encorchetado, si vale 7 millones de dólares o si vale 54 millones de dólares de pesos o la evaluación que se le quiere hacer si es que alguien quiere poner foco en esa parte de la ley que tú estás mencionando. Hay otra parte que me parece muy importante en este momento y te aprecio que estemos hablando para que nos contestes. El artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice: las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquellos. Efectivamente, Angélica Rivera no tendría la obligación legal de decirle a la función pública tengo una casa en Las Lomas, pero sí el presidente de la República tendría obligación de hacerlo en su propia declaración patrimonial. Como no ha sido accesible públicamente la declaración patrimonial del presidente en esos detalles, pregunto si en su declaración patrimonial ante la función pública Enrique Peña Nieto reportó las propiedades, incluyendo la Casa Blanca, de su esposa Angélica Rivera. Con mucho gusto, Carmen. Antes quisiera regresarme al tema de este evaluador anónimo. Creo que, y atendiendo a la invitación a debatir este tema, hacer también algunas precisiones. Primero, no está claro, primero, quién es, desde luego, cuáles son sus capacidades técnicas para hacerlo. Y creo que también es importante detallar que tampoco está ni es conocido cuál fue la metodología utilizada. ¿Y por qué es importante la metodología? Porque una cosa muy distinta es una estimación de valor y otra cosa muy diferente es un avalúo. Un avalúo requiere de, cuando menos, una inspección física. Primera consideración. Segunda consideración, respecto de este avalúo, el precio de la casa se pactó hace casi 3 años y habría que ver si esto fue tomado en cuenta por esta persona que prefiere mantener su nombre en el anonimato. ¿Por qué subrayo lo del anonimato? Porque estamos aquí frente a dos entidades privadas. Una, que es el equipo que hace esta investigación, en donde se contiene este avalúo o esta estimación de valor, y por el otro lado, otro ente privado que ha hecho un acto de transparencia, que es precisamente la primera dama. Por eso creo que
Dejémoslo así, está bien. En estricta justicia. Podemos dejar que la casa vale 54 millones. Pues está la bien. Transparencia creo que no es solamente de los dos lados, me parece muy bien. Una de las partes. Podemos dejarlo de esta manera, si te parece. Nosotros conseguimos este avalúo que está explicado, que está con este documento, que lo puede consultar quien quiera, que dice que esa casa tiene un valor aproximado, considerando todos estos elementos históricos, de 7 millones de dólares. Pero no es tan relevante si vale 7 millones de dólares o 54 millones de pesos en lo esencial, independientemente de incluso valoraciones que puedan variar de esta manera. Lo relevante, pues en este caso, es quién es el dueño de la propiedad, que es este contratista. Y volvemos al punto del asunto del conflicto de interés, que tú acabas de decir que no hay tal conflicto de interés, pero que el debate está abierto. Y está la otra parte sobre lo que la ley obliga, y pregunté si el presidente de la República había incluido en la declaración patrimonial a la que sí está obligada el presidente de la República las propiedades de su esposa, como la Casa Blanca y las demás que mencionó ayer en su mensaje. Con todo gusto, Carmen, yo quisiera terminar la anterior idea. Cuando se ha hablado de imprecisiones y de falsedades, pues uno de los elementos más sólidos me tranquilizas que la impresión sea el precio de la casa y que estamos a discusión si cuesta 7 millones de dólares. Lo demás creo que está bastante contundente. Me gustaría terminar la idea, Carmen, porque venga, no alcanzo a escuchar como estás hablando de un teléfono celular, al hablar y escucharte se obstruye la. Bueno, aprovechando la interrupción, Eduardo, ¿tendrías inconveniente, Eduardo, que haga un instante de un corte y volvemos contigo en este punto que es muy importante? Carmen. Volvemos. Claro que sí. Estamos al aire en esta conversación con el vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez. Gracias, Eduardo, por la espera en estos anuncios y cortes que teníamos aquí. Y bueno, pues regresamos y retomamos el hilo de la conversación que deriva de lo que ayer en un mensaje dijo Angélica Rivera, la esposa del presidente, y lo que antes dijo el propio Peña Nieto, anunciando que sería su esposa la que hablara del tema de la llamada Casa Blanca. Sin que sea, desde mi punto de vista, el tema principal, pero que es importante terminar de hablar del tema, Eduardo, estabas en el asunto de tus dudas acerca del avalúo independiente que nosotros dimos a conocer a través de la investigación, producto de, efectivamente, el trabajo de un experto en la materia que considera, según su estudio, que la casa tiene un valor aproximado de 7 millones de dólares. Independientemente de la evaluación o de la discusión sobre la evaluación de la casa, en el documento que se da a conocer por parte de Angélica Rivera, dice en la cláusula cuarta del contrato de compraventa con Grupo IGA, que las partes de común acuerdo han convenido en fijar como precio de la operación objeto del presente contrato la suma de 54 millones de pesos, más los intereses que se causen durante la vigencia del mismo, a una tasa de 9% anual, siendo la vigencia de este contrato el plazo de 8 años, suma que será cubierta por el comprador, y ahí se describe de la siguiente manera: los 3 primeros años se pagarán únicamente los intereses que se generen a partir de la aplicación de la tasa de 9% anual sobre la suma de 54 millones. A partir del cuarto año y durante el resto de la vigencia del contrato se cubrirá en enero de cada año 7 millones de pesos, e incluye los intereses causados en el mes de enero. Durante la vigencia del contrato, a partir del cuarto año, se pagarán mensualidades de febrero a diciembre por un monto de 560,000 pesos, que incluye capital e intereses sobre saldos insolutos hasta el finiquito del contrato. De existir alguna diferencia para el pago total del presente contrato, se ajustará en la última mensualidad que se pague, y para garantizar el pago de las cantidades que debe cumplir el comprador en los términos de este contrato, este otorgará en garantía pagarés a favor del vendedor. El comprador podrá realizar pagos anticipados sin penalización alguna. Así que estamos frente a una cláusula cuarta de contrato de compra-venta con Grupo IGA, que es por 54 millones de pesos, más los intereses que aquí se acaban de mencionar, con lo cual el valor de la casa pues tendría que calcularse de cierta manera. El valor de la deuda, ¿no? El valor de la casa está establecido ahí 54 millones de pesos. Que tendrá que pagar con los intereses. Y todas las consideraciones que has hecho incidirían no en el valor de la casa, sí en el tamaño de la deuda. Pero bueno, dejemos el valor de la casa, ¿te parece, Eduardo, en esta parte, en donde está el avalúo y está lo que ella da a conocer en este documento, y dejemos el punto ahí en que la gente tiene información a la mano para hacer su propia consideración sobre el valor de la casa? Está el tema de
lo que la ley plantea, que el presidente debe reportar patrimonialmente a la función pública sus propios bienes y los bienes de su esposa o cónyuge, y esto que acabo de leer en la ley correspondiente. ¿Qué dices? Bueno, mira, primero quisiera decir con toda claridad que no existe obligación en la ley de declarar los bienes correspondientes al cónyuge, concubina o concubinario, de acuerdo con lo que señala la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sustento esta afirmación. Los artículos 35 y 36 de esta ley establecen que los funcionarios públicos estamos obligados a presentar con oportunidad y veracidad la situación de sus bienes en los términos que establece esa ley. El artículo 44 al que has hecho mención dice textual lo siguiente. 43. 43. Las dependencias, entidades e instituciones públicas están obligadas a proporcionar a la Secretaría, se refiere a la de la Función Pública, la información fiscal inmobiliaria o de cualquier tipo relacionada con servidores públicos, sus cónyuges, concubinas, concubinarios, dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquellos. Este artículo, como podrás ver, hace obligados de esta disposición a las dependencias, no a los servidores públicos. Pero las dependencias no tienen cónyuges. Vuelvo a leer. ¿Cómo es las eso? Dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a, aquí no dice servidores públicos. ¿Por qué no dice servidores públicos? Porque este artículo y el que sigue, el artículo 44, se refieren al evento de una investigación. Lo leo textual. Para los efectos de la ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieren los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina, concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los obtuvieron por sí mismos, como es el caso de la señora Peña, y por motivos ajenos al servidor público, como es el caso de la señora Peña. Quisiera referirme entonces a la declaración patrimonial del presidente de la República. La declaración patrimonial del señor presidente Enrique Peña Nieto, que fue presentada el 15 de enero de 2013, se señaló expresamente en el capítulo de datos patrimoniales, rubro 2, que, abro comillas, solo se incluyen los ingresos del servidor público, no se incorporan los del cónyuge y dependientes económicos. La razón, la ley no lo obliga a él ni a ningún servidor público a presentar los bienes de sus dependientes económicos ni de su cónyuge, y la independencia económica que ha quedado más que acreditada por parte de la señora primera dama. Creo que aquí entramos en el punto, Eduardo Sánchez, que es clave precisamente de la lectura y de la interpretación de la ley, que es el artículo 44 que acabas de mencionar. Efectivamente, no están obligados a declarar tal cosa, salvo que se acredite que estos bienes los obtuvieron por sí mismos. Bueno, no tienen obligación de hacerlo si los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público. Aquí creo que aquí está el punto, Eduardo Sánchez, precisamente donde uno dice aquí hay un conflicto de interés o aquí hay algo que puede estar siendo un incumplimiento de esta ley de responsabilidades administrativas de los servicios públicos. Pregunto, ¿no está relacionada la adquisición, la compra, el acuerdo con la inmobiliaria, la contratación del arquitecto, el diseño, los trámites, todo lo que hizo Grupo IGA, contratista del gobierno del Estado de México y contratista del gobierno federal? ¿No estuvo relacionado todo ese conjunto de situaciones precisamente con el vínculo de IGA y el presidente Peña Nieto, o sea, con el servidor público? Por supuesto que no, Carmen. Además, la ley lo señala con absoluta claridad y vuelvo a repetir. ¿Cómo fue el contacto de Angélica Rivera con Grupo IGA? Lo expresó ayer la señora Angélica Rivera. ¿Lo conoció así nada más? ¿No tenía vínculo con...? O sea, el vínculo está establecido por su relación con el presidente. Mira, ante especulaciones, hechos. Lo que dice la ley es muy claro, salvo que se acredite que estos se obtuvieron por sí mismos. La señora Angélica Rivera, ayer, lo vimos en el video que se divulgó a través de diferentes medios de comunicación, hizo un análisis pormenorizado de cómo llevó a cabo esta operación, de cuál es el origen de sus recursos, y la señora no es servidor público. Por eso yo decía al principio que, no siendo servidor público, el acto de transparencia que tuvo
pues es desde luego relevante. Informó de sus ingresos, de cómo adquirió sus propiedades con total honestidad. Aportó documentos como es el contrato, al que ya has referido, su declaración de impuestos, y insisto, pese a que no estaba obligada a ello. Además, para evitar especulaciones, la señora anunció que decidió vender sus derechos sobre la propiedad, es decir, traspasarla y no adquirirla. Es fundamental, Carmen, que las y los mexicanos sepan la verdad sobre este asunto. Y de la misma manera en la que tú gentilmente has hecho referencia al lugar en el que se encuentran los documentos que sustentan la investigación periodística, yo quisiera también hacerlo con el público. Toda la información está disponible en la página de internet www.angelicarivera.com. Por lo que hace al conflicto de interés, ya que ha quedado establecido, y lo es manifestado así, que no existe tal conflicto de interés. ¿Cuáles son las razones y cuáles son los fundamentos? Si tú quisieras que los repitiera, lo hago con muchísimo gusto. No, yo creo que con lo que has dicho la gente tendrá capacidad de analizar lo que tú estás planteando y lo que nosotros estamos planteando y lo que se está poniendo a consideración pública, que eso es lo importante. Ni tú ni yo vamos a negar la relevancia que tiene para un país, para una democracia, que se pueda transparentar el asunto patrimonial de los mandatarios. Es un tema de todos los días en cualquier democracia. Por supuesto, y precisamente ese es el propósito y el motivo por el que estoy aprovechando la oportunidad que me das para comunicarme contigo y con el auditorio. Por lo pronto, Eduardo Sánchez, podemos, digamos que a raíz de esta conversación, a raíz de lo que dice Angélica Rivera, de lo que dijo, de lo que tú mismo dijiste en un primer momento, bueno, por lo pronto lo que se confirma es que la propiedad legal de esta casa de Sierra Gorda 150 se encuentra a nombre de esta filial de Grupo IGA, esta constructora que obtuvo los contratos que aquí hemos mencionado ampliamente. También se confirma, Eduardo, que la casa en cuestión se encuentra en posesión de la familia Peña Nieto Rivera, tal incluso como nos lo confirmó por escrito el Estado Mayor Presidencial, a quien también consultamos para esta investigación, y nos dio la respuesta correspondiente, donde se confirma que se encuentra en posesión, digamos, de la familia Peña Nieto Rivera. No se ha negado también un elemento muy importante respecto a que es la casa de la familia Peña Nieto Rivera, porque no han negado lo que la propia Angélica Rivera le dijo a una revista sobre que será la casa a la que regresen como familia con sus hijos después de que se termine la presencia prestada, como dice Angélica Rivera, de Los Pinos. Mira, la mención que haces precisamente de esta entrevista me da un argumento muy sólido para establecer un hecho. La casa ha estado a la vista de todo el mundo, y lo digo con esta generalización a partir de diversas publicaciones que se han dado, la de la revista a la que aludes, que es del 1 de mayo del 2013. Y desde luego que la casa no es propiedad de ninguna familia. La casa es propiedad de la primera dama, en los términos que la propia primera dama lo ha expresado y lo expresó ayer. Yo creo, Carmen, que los hechos que hemos referido en esta ocasión... Pero será la casa del presidente. O sea, a ver, uno tiene una casa de diferentes maneras. Uno es la propiedad legal, que no está a nombre de Angélica Rivera, sino del Grupo IGA y del señor Hinojosa. Otra cosa es la casa del presidente, en el sentido que ella lo plantea, es la casa a la que nos iremos a vivir después de Los Pinos. Eso sería debatible, ¿eh? No se encuentra en posesión de la señora Rivera, y ya explicó cómo se encuentra esta casa en posesión de la señora Rivera. Es una compraventa que se ha perfeccionado, en tanto que el Código Civil establece que una compraventa se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio. De manera que, insisto, ese punto sería debatible. Pero aquí un segundito, porque es hago referencia a lo que acabas de señalar. A ver, sí. De los contratos, cito textual, múltiples que tuvo Pero me permites un segundo sobre la posesión. En posesión de la señora Rivera, si el presidente y la señora Rivera con el arquitecto aragonés diseñaron juntos la casa, tal como se escucha en la entrevista que le da a Alberto Tavira, el arquitecto aragonés, si el Estado Mayor Presidencial nos dice que tiene como obligación legal cuidar las propiedades y los espacios públicos y privados a los que asiste el presidente, ¿damos por sentado que el presidente Peña Nieto también está en posesión de la Casa Blanca?
Está en posesión su legítima dueña, que es la señora Angélica Rivera, en tanto tiene un contrato de compraventa con reserva de dominio, que es del conocimiento público y que está publicado en esta página de internet a la que me he referido. ¿Asiste el presidente Peña Nieto a la casa de Sierra Gorda? El presidente Peña Nieto, recordarás, Carmen, que al principio de la administración, cuando la casa Miguel Alimán, la residencia oficial de Los Pinos, que está destinada a albergar a la familia presidencial, había sido ocupada para oficinas, y en tanto se estaba haciendo esta modificación, el presidente de la República tuvo su domicilio ahí. Es más, Omar Aguilar, tu reportero, puede dar testimonio que justamente el día de la elección en la que el presidente Enrique Peña Nieto salió victorioso, los reporteros se ubicaron a uno y otro lado de la propiedad, es decir, en Avenida de las Palmas y en Sierra Gorda, para esperar la salida del presidente, de manera que todo esto ha sido público y notorio, incluso para la fuente de la presidencia de la República y la que entonces cubría las actividades del candidato Peña Nieto. ¿Tienes información, Eduardo Sánchez, de si el presidente de la República, en calidad de presidente o en calidad de candidato o en calidad de precandidato, hizo uso de otro inmueble en propiedad del señor Hinojosa? ¿Me podría repetir la pregunta? No la comprendí. Sí, te pregunto si tienes información de que el presidente de la República haga uso o haya hecho uso como candidato, como presidente o como precandidato de alguna otra propiedad del Grupo IGA. Desconozco los titulares de las propiedades que han sido utilizados por el candidato Peña Nieto, pero con mucho gusto busco la información y te la hago llegar, encantado de la vida. Te lo agradeceré mucho y bueno, pues queda abierto todo este tema, Eduardo, porque efectivamente este tipo de ejercicios acaban siendo de enorme utilidad, me parece, para la sociedad mexicana, porque es una manera de mostrar la manera en que se preguntan cosas, la manera en que el poder responde, en que el gobierno puede responder sobre los cuestionamientos o sobre las dudas y situaciones derivadas de una información de esta naturaleza. Déjame cerrar con este punto planteándote si el gobierno mexicano encontraría necesario lo que algunos han planteado en diferentes columnas o comentarios sobre hacer una investigación independiente de la Secretaría de la Función Pública, independiente de la propia presidencia, para clarificar lo que hubiera que clarificar sobre el tema de la Casa Blanca. Mira, Carmen, nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, estamos sujetos a lo que señala la ley. Al mismo tiempo, somos los primeros obligados como parte del Poder Ejecutivo para que la ley se cumpla. De manera que todo lo que esté dentro del marco de la ley para esclarecer absolutamente cualquier duda que exista, insisto, todo lo que esté dentro del marco de la ley será, por supuesto, de aceptación nuestra. ¿Algo más, Eduardo Sánchez, para cerrar esta conversación y mantener el contacto, si tú me lo permites? Nada, Carmen, agradecerte mucho el espacio para poderme comunicar contigo y con el auditorio. Me llevo el pendiente de darte más información al respecto y desde luego estoy a tu disposición y de tu equipo para cualquier aclaración que se requiera. Que ese es un último punto, qué bueno que lo dijiste, porque también escuché del presidente una mención así de lado que me pareció que era un poco de recriminación de que se había divulgado esta investigación el pasado 9 de noviembre cuando él estaba en camino a su gira internacional. Y bueno, a lo mejor estoy sobreinterpretando y por eso mejor te pregunto a ti, si hubiera esa idea de que hubo un cierto dolo o idea de que iba a salir publicada esta información cuando el presidente estuviera fuera, sí quisiera que pudieras corroborar ante el público por esa mención del presidente Peña Nieto de ayer, que esta investigación es una investigación que incluyó varios elementos. Uno de ellos fundamental fue la consulta directa a ustedes. Bueno, es una investigación de 4 meses, te lo voy a decir, déjame te lo digo y me contestas. Es una investigación de 4 meses que empezó por plantear el 27 de noviembre, bueno, un antecedente inicial es 27 de noviembre de 2013, se solicitó una copia de la declaración patrimonial de Angélica Rivera a la Presidencia de la República. La respuesta fue que ella no estaba obligada a presentar una relación de bienes, ese como primer antecedente. Después tenemos varias consultas del
mismo tipo, y solicitudes de información por escrito que fueron atendidas tanto por la Función Pública como por la Presidencia de México, y también es importante decir que se nos solicitó prórroga legal al final de la historia por parte de la Función Pública para contestar las preguntas específicas que les formulamos, empezando porque de quién era la casa, empezando por preguntar lo siguiente: si en la revista Hola la señora Angélica Rivera dice que será la casa donde vivirá toda la familia Peña Nieto Rivera, nosotros empezamos por preguntar eso en solicitudes de información por escrito, que al final de cuentas fueron contestadas con un no vamos a entregar información porque se considera información de carácter confidencial. Lo que quiero decir, Eduardo, y me importa mucho, es que no es un asunto de la semana pasada, no es un tema en donde tanto la Función Pública como las propias instancias de transparencia, los órganos de transparencia del gobierno mexicano no hayan tenido información sobre nuestras solicitudes específicas respecto a esta propiedad de Sierra Gorda número 150. Y me importa decirlo porque me pareció, y ahora con esto cerramos, que había una alusión como si hubiera sido un asunto sacado de la manga, en términos del tiempo en que se decide transmitir o publicar una investigación de esta naturaleza. Carmen, de manera muy respetuosa, debo decirte que difiero de tu punto de vista. Y lo hago con absoluto respeto a tu profesionalismo y a la manera en la que te conduces, y además doy testimonio de una relación que te conozco de hace mucho tiempo, y eres una periodista a la que respeto profundamente. Déjame hacer algunas puntualizaciones a ese respecto. Las solicitudes de información a las que has aludido son solicitudes de información que se utilizan por la vía de la Ley de Transparencia. ¿Esto qué significa? Son parte de una gran cantidad de solicitudes de información que llegan a la Presidencia de la República, en este caso, y a otras dependencias del Gobierno de la República, en donde se solicitan información que va, y déjame decirte que en esto no estoy haciendo ninguna exageración, desde cuál es el sueldo del presidente, cuántos árboles hay en la residencia oficial de Los Pinos. Lo que la gente quiera preguntar. Lo que la quiera preguntar. Sí dice la ley, lo que quieras preguntar. Es correcto. Hago este contraste porque la relación que personalmente tengo con el espacio de Carmen Aristegui pues es frecuente, es constante, hay una comunicación constante, es parte de mi trabajo y es parte del trabajo que disfruto mucho. Y en este caso yo no tuve ninguna solicitud de información. No digo que tú, Eduardo. Perdón, sí. Quisiera continuar. Sí. No tuve ninguna solicitud de información, no tuve ninguna solicitud o planteamiento respecto de una investigación. Lo que sí hay es lo que dices, y es absolutamente cierto, son solicitudes de información que no aluden a una información periodística, que son preguntas concretas que reciben respuesta concreta, y desde luego por personas que nosotros no identificamos como parte del equipo de Carmen Aristegui. Déjame hacer el contraste. La mañana del sábado 8 de noviembre recibí 2 llamadas telefónicas. 9. ¿Es sábado 9 o domingo 9? No, perdóname. Sí, sábado 8, sábado domingo 8, ¿no? 9, sí. Sí, recibí 2 llamadas telefónicas de 2 corresponsales extranjeros, que me hicieron planteamientos idénticos cada uno por separado. Y me preguntaban, oiga, tenemos información en el sentido de que hay una casa, bla, 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 bla. Esto, insisto, previo a que apareciera en la revista Proceso y desde luego en el portal de Aristegui Online. Entonces, oiga, tengo esta información y quisiera saber cuál es el punto de vista de la Presidencia de la República. Esto en los códigos de ética de las empresas o de medios de comunicación extranjeros es algo muy habitual. Sí, está muy bien. Y ya hacen esa consulta. Esa consulta jamás la recibimos por parte de tu equipo, y desde luego que me pongo a tus pero a ver, preguntamos por escrito, no me digas eso. Con muchísimo gusto. No, a ver, eso es muy grave lo que me dices, porque querría decir que para que nuestra solicitud de información a la Presidencia te tendríamos que haber hablado a ti. Nosotros preguntamos, Carmen, y nos contestaron por escrito. Hago el contraste de los métodos distintos que son utilizados. Bueno, tan válido uno como el otro. Una pregunta a través de un escrito por la vía burocrática, en donde hace una pregunta concreta, no se plantea una investigación, no se plantea el contexto de la investigación, y por lo tanto la respuesta es tan concreta como la pregunta. Y en el otro caso se recibe una solicitud de información en un contexto de una investigación en donde aluden perfectamente bien de qué se trata y permite pues poder dar información puntual y a tiempo, ¿no?
Bueno, si quieres agregar, es que se pueden hacer por las dos vías y en este caso puede por las dos vías. Más tarde, bueno, con mayor anticipación de lo que fueron las solicitudes por escrito, hubo solicitudes vía telefónica, por ejemplo, a la gente de prensa del DIF nacional, a Luis Torres Tello, se le solicitó una postura respecto a si Angélica Rivera podía hablar de la propiedad de esa casa, porque la que declaró fue Angélica Rivera. Hubo una solicitud específica sobre eso. Hubo también un mensaje de texto por parte de Luis Torres Tello, que comentó que ya había hecho contacto con la Presidencia de la República y que ellos atenderían la petición. Esto es el 23 de junio de 2014. Y bueno, en fin, ha habido diferentes maneras, incluyendo las llamadas o los mensajes que, si no fueron al vocero directamente, fueron a otras instancias gubernamentales. Y lo que quiero dejar aquí, en todo caso, como mi comentario sobre el tema, es que no es una investigación que haya estado hecha sin una consulta directa a los aludidos, independientemente de si se hizo una llamada al vocero específicamente o no, que no es la única instancia en la cual podíamos haber obtenido información. Y tan es así que la respuesta que se nos da es una respuesta por escrito, contestando que no es posible dar respuesta a las preguntas que se formularon y que también están disponibles en el contexto de la investigación. Es un comentario adicional, es algo que me importaba mencionar por el tipo de alusiones que se puedan hacer sobre la intención o la motivación de un reportaje que tiene única, y te agradezco que tú lo reconozcas así, única y estrictamente un interés periodístico. Así ha sido reconocido, Carmen, pero quisiera, insisto, con el más absoluto respeto a ti como periodista y como profesional, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que se plantee una solicitud de transparencia que hace una pregunta concreta y que reciba una respuesta concreta, a una investigación periodística en donde además el código de ética de MBS lo señala, y lo señala claramente. Dice en su parte conducente: el contrapunto, y cito el texto de MBS y de la periodista Carmen Aristegui, favorece el equilibrio y el análisis. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente. Redactores y comentaristas deben recabar todos los puntos de vista de los actores involucrados en un hecho noticioso y dar cuenta al público de a quién se buscó y no fue posible localizar. Lo digo porque en este caso, pues no se establece en este código la temporalidad con la que se debe hacer. Refiero yo a dos medios internacionales que lo hicieron con anterioridad, de manera muy clara, y vuelvo a decir, finalmente estoy a tus órdenes y las de tu equipo, es mi trabajo hacerlo para poder darles información de los temas que ustedes estimen conveniente. Y para cerrar mi opinión sobre el tema, creo que cumplimos cabalmente con lo que establece el Código de Ética en cuestión, porque solicitamos información específica por escrito y fue respondida por escrito. Y bueno, en fin, dejemos esta parte del debate, porque al final de cuentas lo que importa es el contenido principal del reportaje, que desde todos puntos de vista ha sido confirmado en términos de que esa propiedad está a nombre de un contratista y la está adquiriendo, dice la señora Angélica Rivera, ella misma con sus recursos. Ese es el corazón del asunto y de la discusión abierta de un tema que, bueno, como coincidimos, Eduardo Sánchez, pues es muy importante airear abiertamente, analizar abiertamente, porque es uno de los ejes principales de cualquier intento de vida democrática, que tengamos la sociedad, los medios, los periodistas, los funcionarios, la transparencia y la claridad suficiente para saber, en este caso, la condición patrimonial de quienes toman decisiones en nuestro nombre, la condición patrimonial de los mandatarios, la condición patrimonial de su entorno, todo eso que forma parte de cualquier vida democrática en cualquier país del mundo. El tema patrimonial de los mandatarios es un asunto relevante y eso creo que ni tú ni yo vamos a debatir del tema. Es correcto, Carmen. Yo solamente insistiría con la amplia disposición de mi oficina y de tu servidor para que podamos darles la información y conocer el contexto de sus investigaciones y de esa manera ser mucho más eficientes para poder informar al público y que tengan ustedes desde un principio nuestra versión para no tener que entrar entonces en aclaración. Bueno, pues eso es mucho mejor que se pudiera hacer desde el principio, eso sería mejor, pero creo que estamos en un punto muy importante donde se puede analizar con documentos, con elementos de información dura, todo esto que está a la mesa, y que te agradezco podamos conversar esta mañana y estemos en contacto como siempre. Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti y muy buenos días para ti, para tu equipo y para el auditorio. Estamos al habla, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México, y seguimos con el asunto. Volvemos con más.